Egipto está en África. El Gran Cañón está en Arizona. Entre ellos hay 12,000 kilómetros de distancia. Sin embargo, el 5 de abril de 1909, el periódico Arizona Gazette anunció lo imposible. Se descubrió una vasta ciudad subterránea. Esta ciudad no era ni india nativa ni azteca. Estaba llena de jeroglíficos egipcios. El Instituto Smithsonian envió un equipo. Y luego, silencio. La cueva fue sellada. Los registros fueron borrados. ¿Qué encontraron allí que el mundo no podría ver? Arizona, 1909. En medio del desierto, entre las vastas rocas del Gran Cañón. 446 kilómetros de longitud, 1,6 kilómetros de profundidad, una grieta. Dentro hay miles de cuevas. La mayoría nunca ha sido explorada. Pero quizás la más importante, nunca existió. O existió pero fue ocultada. Esta noche les contaré uno de los descubrimientos arqueológicos más controvertidos de la historia. Un artículo periodístico, 2 exploradores, un equipo del Smithsonian y luego silencio total. ¿La civilización egipcia llegó a América? ¿O es esta la mayor estafa periodística de la historia? Apaguen las luces. Pónganse los audífonos. Porque esta historia quizás muestre que nuestra historia está llena de mentiras. Y tal vez algunas verdades nunca deberían salir a la luz. Invierno de 1908. El río Colorado fluía silenciosamente en el corazón del Gran Cañón. G. E. Kincaid era un explorador experimentado. Había trabajado para el Instituto Smithsonian durante años. Buscaba artefactos nativos americanos, recolectaba fósiles, mapeaba el río Colorado. Era una misión rutinaria. Hasta que vio aquel acantilado. Kincaid remaba en un pequeño bote de madera por el río. Todo era normal. Pero entonces, algo llamó su atención. En el acantilado, aproximadamente 450 metros sobre el río, una sombra extraña. Una grieta estrecha, casi invisible. La mayoría de la gente no se habría dado cuenta. Pero Kincaid era experimentado. Llevó el bote a la orilla. Atracó junto al río. Miró el acantilado. Escalar tomaría horas. Pero su curiosidad era fuerte. Escaló. 30 minutos después alcanzó la entrada de la cueva. Se metió a la fuerza. Era estrecha, oscura, sofocante. La cueva se expandió repentinamente. El techo tenía 10 metros. Las paredes eran perfectamente rectas, casi parecían artificiales. Esta no era una formación natural. Esto fue hecho por manos humanas. Kincaid dejó caer su linterna. Y se quedó congelado. Había símbolos en las paredes. Miles de símbolos. En filas. Pero estos no eran símbolos nativos americanos. Kincaid había estado estudiando culturas nativas americanas durante 30 años. No reconocía estos símbolos. Pero le resultaban familiares de otra manera. Kincaid había trabajado en los archivos del Smithsonian durante años. Egipto, Mesopotamia, artefactos griegos, los conocía todos. Y estos símbolos se parecían a Egipto. Acercó la linterna a la pared. Entrecerró los ojos. Y su sospecha se confirmó. Jeroglíficos egipcios. El ojo de Horus. El símbolo Ankh, el signo de la vida. Cartuchos de faraones, nombres dentro de marcos ovalados. El disco solar. Flores de loto. Todo estaba allí. En medio del desierto de Arizona. En las profundidades del Gran Cañón. Esto es imposible, murmuró para sí mismo. ¿Qué hacen jeroglíficos egipcios en Arizona? Kincaid conocía bien los artefactos falsificados. Esto era real. Avanzó más profundo. Habitaciones. Túneles. Esto no era solo una cueva. Era un laberinto. Una ciudad enterrada bajo tierra. Kincaid exploró durante horas. Cada habitación, un nuevo secreto. Cada corredor, un nuevo misterio. Las paredes, techos, suelos, todo estaba cubierto de jeroglíficos. Y en lo profundo, en la oscuridad, había cosas.
formas, sombras. Pero Kincaid estaba solo. No tenía equipo. Estaba oscureciendo. Esa noche, Kincaid regresó al campamento. Con manos temblorosas escribió su informe. Dibujos. Coordenadas. Y un mensaje urgente al Smithsonian. He hecho un descubrimiento increíble. Quizás el descubrimiento más importante en la historia de América. Envíen un equipo inmediatamente. Se necesitan investigadores profesionales. Esto es grande. Unas semanas después, el Smithsonian respondió. Y se formó un equipo bajo el liderazgo del profesor S.A. Jordan. Arqueólogos, ingenieros, fotógrafos. Un equipo profesional de 15 personas. En marzo de 1909, el equipo partió hacia el Gran Cañón. Marzo de 1909. El profesor Jordan y su equipo llegaron al Gran Cañón. Jordan era uno de los arqueólogos más respetados del Smithsonian. Había catalogado artefactos en todo el mundo. Pero lo que encontró aquí fue el mayor shock de su vida. Kincaid llevó al equipo a la cueva. Pasaron con dificultad por la estrecha entrada. Y cuando llegaron al salón principal, todos se quedaron congelados. El profesor Jordan avanzó lentamente. Tocó las paredes. Examinó los jeroglíficos. Le faltó el aliento. «Dios mío», susurró. «Estos son reales. Jeroglíficos egipcios. Período del Reino Antiguo. Entre 2500 a 2000 AC. El equipo avanzó metros. Y con cada paso, el shock creció. Descubrieron 32 habitaciones conectadas. Hicieron un mapa. Cada habitación parecía tener un propósito. Dormitorios, plataformas de piedra. Sobre ellas, restos de tela podrida. Almacenes, grandes recipientes de piedra. Dentro, granos momificados, trigo, maíz. Miles de años de antigüedad. Tomaron muestras para análisis. Áreas de culto, habitaciones con paredes cubiertas de decoraciones. Figuras de dioses. Áreas rituales. Talleres, cerámica rota. Quizás aquí se producían artefactos. Y por todas partes, artefactos. Encontraron al menos 50 momias. Preservadas con técnica de momificación egipcia. Envueltas en lino. Tratadas con resinas. Sus rostros cubiertos con máscaras de cobre. El profesor Jordan examinó cuidadosamente una de las momias. Esta es técnica egipcia pura, dijo. Los órganos han sido removidos. El cuerpo ha sido secado con sal de natrón. Vendas de lino. Pero hay una diferencia. Uno de los miembros del equipo preguntó, ¿qué diferencia? Los rasgos faciales. Este no es egipcio. Pómulos más anchos. Puente nasal más plano. ¿Quizás asiático? ¿Quizás nativo americano? ¿Era una mezcla? Técnica egipcia, pero gente diferente. Jeroglíficos. En las paredes, en el techo, en los suelos. Miles de líneas de escritura egipcia. Khufu. Khafre. Pero algunos contenían símbolos nunca antes vistos. Incluso Jordan no los reconocía. ¿Quizás una variación local? ¿Quizás un dialecto perdido? Monumentos y estatuas. Esta fue la parte más impactante. Dioses egipcios, Horus, Anubis, Osiris. Pero junto a ellos, dioses hindúes, Ganesa, Shive. Era como si dos civilizaciones diferentes se hubieran fusionado aquí. Egipto, India. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Armas. Lanzas, hachas, cuchillos de cobre. Estilo egipcio, pero el material era diferente. Más duro, más duradero. El profesor Jordan examinó un cuchillo. Esto no es bronce, dijo. Pero es más duro que el cobre. Una aleación. Cerámica. Cientos de recipientes, jarrones, platos. Decorados al estilo egipcio, diseños geométricos, figuras de animales. Pero sus formas se parecían a las de los nativos americanos. El equipo exploró durante días.
Cada habitación revelaba un nuevo secreto. Miles de fotografías. Docenas de páginas de informes. Pero la habitación más impresionante se encontró en lo más profundo. En el corazón de la oscuridad. La habitación del ídolo. La habitación era más grande que las demás. Las paredes estaban completamente cubiertas de jeroglíficos. Y en el centro, una estatua de 3 metros de altura estaba sentada. En posición de loto. Piernas cruzadas. Manos en las rodillas. Rostro sereno. Ojos cerrados. Parecía una estatua budista. Pero el estilo se parecía a Egipto. Y sus manos hacían un gesto extraño. Dedos en una posición especial. No coincidía con ninguna cultura conocida. El profesor Jordan se paró frente a la estatua y escribió en su cuaderno: este descubrimiento reescribirá los libros de historia. Hay una conexión entre Egipto, India y América. Clara, documentada, innegable. Pero, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Aún no conocemos las respuestas. Pero esta ciudad tiene quizás 5000 años. Tal vez más antigua. Y el análisis arquitectónico muestra que 50,000 personas podrían haber vivido aquí. Esta podría ser la ciudad más antigua conocida de América. 3000 años antes de Colón. 4000 años antes de los vikingos. Esto lo cambia todo. El equipo informó todos los hallazgos. Tomó fotografías. Tomó notas. Recopiló muestras de artefactos. Y enviaron sus informes al Smithsonian. Y luego, esperaron. Esperaban un anuncio. Esperaban noticias mundiales. El mayor descubrimiento arqueológico de América. Pero lo que llegó fue silencio. 5 de abril de 1909. El periódico Arizona Gazette publicó una gran noticia en primera plana. Título: Explorations in Grand Canyon, Remarkable Finds Indicate Ancient People Migrated from Orient. Subtítulo: El Instituto Smithsonian descubrió una vasta ciudad subterránea en el Gran Cañón. Llena de jeroglíficos egipcios, momias y monumentos. El artículo ocupaba 2 páginas. Era detallado. Contaba el descubrimiento de Kincaid. Enumeraba los hallazgos. 32 habitaciones. 50 más momias. Miles de jeroglíficos. Artefactos egipcios, hindúes. 5 kilómetros de túneles. Capacidad para 50,000 personas. Y lo más importante. Este descubrimiento cambiará la historia del continente americano. La civilización egipcia pudo haber llegado a América miles de años antes de Colón. A través del Pacífico. O a través del Atlántico. Hay una conexión antigua entre Oriente y Occidente. Y este descubrimiento lo prueba. El artículo causó un impacto bomba. Otros periódicos también informaron. Los Angeles Times, conexión Egipto-América descubierta. San Francisco Chronicle, ciudad antigua en el Gran Cañón. New York Times, gran descubrimiento del Smithsonian. El público se emocionó. Se hablaba en las calles. ¿Es real? ¿Cómo puede ser? ¿Los egipcios estaban en América? Llegaron cartas a los periódicos. ¿Cuándo se pondrá en el museo? ¿Podremos verlo? Este es el mayor descubrimiento de la historia. Finalmente, la verdadera historia de América sale a la luz. Pero el Smithsonian permaneció en silencio. Primer día, silencio. Segundo día, silencio. Tercer día, silencio. Los periodistas comenzaron a hacer preguntas. Arizona Gazette envió telegramas al Smithsonian. ¿Dónde está el descubrimiento? ¿Cuándo se exhibirán los artefactos? ¿Qué dice el profesor Jordan? ¿Por qué no hacen un anuncio? Pasaron semanas. No llegó ninguna respuesta. Los periodistas fueron al edificio del Smithsonian. Se pararon en la puerta. Querían entrar. Pero la seguridad los detuvo. No tienen cita. No pueden entrar. Pero somos la prensa. El público tiene derecho a saber. Lo siento. Las reglas son las reglas.
Finales de abril. Todavía silencio. El editor de Arizona Gazette estaba enfadado. Publicó un nuevo artículo. ¿Por qué el Smithsonian está en silencio? ¿Están ocultando el descubrimiento? Comenzaron las teorías conspirativas. La gente comenzó a susurrar. Tal vez el descubrimiento es demasiado grande. El gobierno tiene miedo. Tal vez no quieren reescribir la historia. Y finalmente, en mayo de 1909, el Smithsonian hizo una declaración. La noticia publicada por el Arizona Gazette el 5 de abril de 1909 se basa en información incorrecta. El Instituto Smithsonian no ha hecho tal descubrimiento en el Gran Cañón. No tenemos un empleado llamado G. E. Kincaid. Este nombre no aparece en nuestros registros. No tenemos un profesor llamado S. A. Jordan. Nunca lo hemos tenido. El hallazgo de la cueva es completamente infundado. Pedimos que se tenga cuidado con este tipo de noticias engañosas. Arizona Gazette quedó en shock. El editor respondió inmediatamente. La información vino directamente del Smithsonian. Vimos los informes. Kincaid habló con nosotros. Esto es una mentira. Pero el Smithsonian insistió, no. No hay tal cosa. Su periódico ha sido engañado o intencionalmente ha publicado noticias falsas. Comenzó una batalla legal. Arizona Gazette consideró demandar al Smithsonian. Pero los abogados advirtieron, el Smithsonian es muy poderoso. Tiene respaldo gubernamental. No pueden ganar. Para 1910. Todo se había perdido. Los informes de Kincaid, desaparecidos. Las notas de Jordan, desaparecidas. Las fotografías, desaparecidas. Las coordenadas de la cueva, secretas. Los miembros del equipo, nunca hablaron. Era como si sus bocas hubieran sido selladas. Para la década de 1920, nadie hablaba más. G. E. Kincaid murió en 1930. Nunca dio una entrevista antes de su muerte. Nunca se reunió con ningún periodista. Ni siquiera hay nombre en su tumba, solo explorador, 1850 a 1930. El profesor S. A. Jordan, como si nunca hubiera existido. Su nombre no está en los registros del Smithsonian. Su nombre no está en los archivos universitarios. No tiene publicaciones académicas. Era como un fantasma. Y la cueva fue sellada. ¿Por qué? ¿Por qué ocultaría el Smithsonian tal descubrimiento? Su propósito es descubrir, investigar, compartir. Entonces, ¿por qué ocultarían un descubrimiento tan revolucionario? Los teóricos de la conspiración han estado haciendo esta pregunta durante años. Y hay varias teorías. Teoría 1. Prevenir reescritura de la historia. El Smithsonian es una institución financiada por el gobierno de Estados Unidos. Fue fundada por el Congreso en 1846. Propósito, incremento y difusión del conocimiento. Pero el propósito real es más político, fortalecer la identidad nacional de América. Y la narrativa del descubrimiento de América es la base de la identidad nacional. Cristóbal Colón descubrió América en 1492. Los nativos americanos eran los primeros pero personas primitivas. América es el nuevo mundo, con 500 años de historia. Esta narrativa se enseña en las escuelas. Se escribe en los libros de texto. Se celebra en fiestas nacionales. Pero ¿qué pasa si los egipcios vinieron a América hace miles de años? Esta narrativa colapsa. Colón no es el descubridor, es el que llegó tarde. Los nativos americanos no son los primeros, son los que vinieron después de los egipcios. América no es nueva, es el remanente de una civilización antigua. El orden académico se trastorna. Los libros de historia se reescriben. Los profesores pierden credibilidad. Los planes de estudio cambian. Y el Smithsonian no puede permitir este caos. Porque su trabajo no es solo ciencia, es proteger la identidad nacional. Por eso lo ocultan. Teoría 2. Razones religiosas y políticas. El mito fundacional de América se basa en la narrativa cristiana. Según la Biblia, Dios creó el mundo en 6 días. La humanidad proviene de Adán y Eva. Después del diluvio de Noé, las personas se dispersaron.
Si los egipcios llegaron a América, esta narrativa bíblica se cuestiona. Las iglesias pierden poder. Las congregaciones comienzan a cuestionar. Las donaciones disminuyen. Teoría 3. Orígenes de los nativos americanos. Los nativos americanos son reconocidos como los primeros habitantes de América. Esto es muy importante para cuestiones de derechos sobre la tierra y asuntos políticos. Hoy, en 2025, hay una zona en el Gran Cañón conocida como Kincaid's Cave. Pero esta zona está cerrada al acceso. Razón oficial: estructura rocosa peligrosa. Prohibido por seguridad de los visitantes. El Parque Nacional del Gran Cañón escribe en su sitio web oficial: ciertas cuevas y formaciones rocosas están cerradas por razones de seguridad. El acceso no autorizado está prohibido. Multa: $5.000 o 6 meses de prisión. Los teóricos de la conspiración preguntan: ¿hay miles de cuevas peligrosas en el Gran Cañón? Los turistas escalan todos los días. ¿Por qué solo esta zona está cerrada? Explicación oficial: esta zona es especialmente peligrosa. Hay riesgo de deslizamiento de rocas. Pero los geólogos analizaron la zona. Resultado: la estructura rocosa es estable. No es más peligrosa que otras zonas. Entonces, ¿cuál es la razón real? 2008, intento de entrada no autorizada. En 2008, un grupo de teóricos de la conspiración intentó ir a esa zona sin permiso. A medianoche. En secreto. Pero los guardaparques los detuvieron. 2010, análisis de imágenes satelitales. En 2010, un grupo de investigadores analizó imágenes de Google Earth y satélites de la NASA. Examinaron la zona. 2015, intento con drone. En 2015, un grupo de youtubers decidió filmar esa zona con un drone. Sin permiso. En secreto. Pero cuando el drone se acercó a esa zona, la señal se cortó. El GPS se interrumpió. El drone perdió el control. Se estrelló. 115 años después, todavía no hay una respuesta clara. ¿El descubrimiento de 1909 fue real? ¿La civilización egipcia llegó a América? ¿El Smithsonian realmente está ocultando algo? Hay dos posibilidades. Posibilidad 1, el descubrimiento fue real. Kincaid y Jordan encontraron una vasta ciudad subterránea en el Gran Cañón. Jeroglíficos egipcios, momias, monumentos, todo era real. Este descubrimiento reescribiría la historia. Pero el Smithsonian tuvo miedo. Por eso lo ocultaron. Posibilidad 2, el descubrimiento no ocurrió. Arizona Gazette inventó una noticia sensacionalista para aumentar la circulación. Kincaid y Jordan nunca existieron. Eran personajes completamente ficticios. Y los teóricos de la conspiración están buscando un secreto que no existe. ¿Cuál es la verdad? Les he presentado ambos lados. Presentamos las pruebas. Examinamos las teorías. Pero la decisión es suya. Tal vez nunca lo sepamos con certeza. Pero una cosa es segura: en el Gran Cañón hay miles de cuevas sin explorar. Y tal vez algunas guardan secretos. Tal vez un día, alguien encontrará esa cueva. Escalará sin permiso. Se meterá por la grieta estrecha. Entrará. Levantará su linterna. Y en las paredes verá jeroglíficos egipcios. Entonces todo cambiará. Los libros de historia se reescribirán. El Smithsonian tendrá que hacer una declaración. O tal vez, esa persona también será silenciada. ¿Qué piensan? ¿Por qué el Smithsonian está en silencio? ¿Realmente es una conspiración o es protección? ¿O el descubrimiento nunca ocurrió? Si ustedes encontraran esa cueva, ¿qué harían? ¿Entrarían? ¿O se mantendrían alejados? Discutamos en los comentarios. Compartan sus ideas. Si les gustó, no olviden dar like y suscribirse. Activen la campana de notificaciones, no se pierdan nuestros nuevos vídeos. La historia quizás es mucho más misteriosa de lo que pensamos. Y algunas verdades tal vez nunca deberían salir a la luz. O tal vez, el momento para que salgan aún no ha llegado. Gracias por verme. Mantengan los ojos abiertos.
Sigan cuestionando. Y recuerden, a veces los mayores secretos no son los que se ocultan en secreto, sino los que se ignoran abiertamente. Hasta el próximo vídeo.